A ver, ahora sí ya. Bueno, ahora sí ya está grabando, ¿verdad? Bueno, Ahí sí, ahí listo. sí. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Ahora sí creo que ya puedo empezar. Dale, no, tranqui. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a desarrollar a Cam. Eh, Él se encuentra enmarcado en la corriente llamada idealismo y básicamente él es el único representante de su corriente, o sea, el idealismo trascendental, ¿verdad? Bueno, es una corriente bastante compleja, Kant no es fácil de asimilar, entonces vamos a hacer el esfuerzo de entender de la forma más simple. Como siempre, yo les presento absolutamente todo lo que está en el material del profe Miguel Ángel, porque es al final lo que ustedes van a leer nuevamente y entonces como para que se nos quede, como para que bueno, anotemos que de repente no se entiende esas cuestiones, ¿verdad? Bueno, antes que nada vamos a hacer una introducción de lo que es el idealismo. El idealismo es una teoría de la realidad y del conocimiento que atribuye un papel clave a la mente en la estructura del mundo percibido. Bueno, como hemos visto, llámese en el racionalismo y en el empirismo, existe ya este problema sobre la gnoseología, sobre la teoría del conocimiento. Y esta es una nueva postura de cómo percibimos esa realidad. Eh, para el, para el racionalismo creía que existen las ideas innatas y que a través de ellas nosotros de alguna manera procesamos la realidad. Para el empirismo, sin embargo, es a través de los sentidos como conocemos y es a través de las sensaciones. Pero el idealismo cree que el conocimiento, o sea, el conocimiento ciertamente tiene parte de ese proceso es la estructura de la mente. Y bueno, dice también nuestro material que a lo largo de la historia de la filosofía se pueden distinguir diferentes aplicaciones y definiciones. Existe una forma más radical de entender el idealismo, y eso también lo explica acá, dice en su forma más radical y muchas veces rechazada, es equivalente al solipsismo, que es un punto de vista que afirma que la realidad se deriva de la actividad de la propia mente y que nada existe fuera de uno mismo. Sin embargo, de una forma habitual, el idealista reconoce por completo el mundo externo o natural y evita afirmar que éste puede reducirse al mero hecho de pensar. Eso luego lo vamos a ver con Kant, obviamente, ¿verdad? O sea, no se limita netamente a que toda la realidad es un proceso de pensar, sino que hay un conjunto de dos cosas, ¿verdad? Para los idealistas, por otro lado, la mente actúa y es, de hecho, capaz de hacer existir cosas que de otro modo no serían posibles, como la ley, la religión, el arte y las matemáticas, y sus afirmaciones son más radicales al afirmar que los objetos percibidos por una persona se ven afectados hasta cierto punto por la actividad mental. Sí, y dice, si un estudio sobre el mundo real pretende ser científico, es básico tener en cuenta este hecho. Es decir, que el idealismo de alguna manera afirma que nuestra mente incide también en las cuestiones que percibimos, ¿verdad? Y un ejemplo de esto sería, por decirlo así, los colores, ¿verdad? Un daltónico, bueno, ve otros colores, ¿verdad? O sea, el color no es algo que está en sí, o sea, la forma como lo percibimos no es en sí, ¿verdad? En ese sentido, habla de que la mente tiene una estructura que hace que la realidad la percibamos de cierta manera, ¿verdad? Bueno, luego de este preámbulo, entonces pasamos al idealismo alemán. Se reconoce como idealismo alemán a la corriente de pensamiento que se inicia con Kant, denominado idealismo trascendental. Y luego continuó con Fichte, Schelling y Hegel, al que se le va a designar idealismo romántico. Nosotros, o sea, nuestro cursillo por indicación del programa, solo vamos a tomar contacto con Kant y posteriormente con Hegel. Y bueno, aquí les dejé una especie de explicación lo que significaría trascendental en este caso para Kant, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la ley del espíritu? Y cuando hablamos del espíritu o filosofía del espíritu, hablamos de la mente, ¿verdad? Las reglas y condiciones a priori que impone nuestra facultad de conocer.
Dice, Kant por su mismo método se cierra el conocimiento de lo trascendente, o sea, del conocimiento a priori, y solo busca el conocimiento trascendental o a priorítico. Luego, ya pasamos un poquito a saber quién es Immanuel Kant, ¿verdad? Él nació en 1724 en Königsberg, es la actual Kaliningrado en Rusia. Creo que en esa época era Prusia, si más no me equivoco, ¿verdad? Y murió en la misma ciudad en 1804. Fue hijo de un humilde guarnicionero, estudió y fue profesor de la universidad de dicha ciudad y prácticamente nunca salió de esta. Su obra filosófica se fundamenta en los ideales de la Ilustración, es decir, racionalidad, libertad, moralidad y filantropía, representando una síntesis entre el racionalismo continental y el empirismo inglés. Y bueno, básicamente Kant absorbió un poco las cuestiones fundamentales de la Ilustración, que es un movimiento cultural que surge en Francia en el siglo XVIII, aproximadamente en 1715, que tenía como objetivo educar al pueblo, entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, el lema de la Ilustración, o el lema adoptado por Kant, eh, sobre la Ilustración era la frase latina, o sea, el latín, sapere aude, ¿verdad? Que significa tener el valor de servirte de tu propia razón o, o tener el valor de pensar por ti mismo, ¿verdad? Entonces, él de alguna manera adoptó o fue hijo de la Ilustración y por tanto su escuela primaria, por decirlo así, o sus conocimientos primarios tienen que ver con el racionalismo. Él de alguna manera se formó en el racionalismo hasta que tuvo contacto con la obra de Hume, ¿verdad? Y él dice que es como que en ese momento él tuvo una especie de despertar del dogmatismo, ¿verdad? Eso después lo vamos a comentar brevemente, ¿verdad? Y bueno, teniendo en cuenta también su cuestión histórica o su cuestión biográfica, en cuanto a sus obras, obviamente como ya saben, tenemos que memorizar esto, no nos queda de otra. Dice las más importantes son crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, prolegómenos a toda metafísica futura y crítica del juicio. Dice, al pensamiento de Kant se lo conoce como idealismo trascendental. Distinguió la filosofía en dos sentidos, académico y mundano. En sentido académico, la filosofía aspira a constituir una ciencia con sus contenidos propios, como las matemáticas o la física. Ahora bien, dicha ciencia aún no se encuentra dada en concreto en ningún lugar. Por lo tanto, no es posible aprender filosofía, pues ¿dónde está quien la posee y en qué podemos reconocerla? O sea, él parte de que la filosofía tiene que ser de una manera científica o el conocimiento, cómo se da este conocimiento y sobre todo un conocimiento válido y universal para todas las cuestiones, ¿verdad? Bueno, y esta frase, la que acabo de mencionar, no es posible aprender filosofía, pues ¿dónde está quien la posee y en qué podemos reconocerla? Está en Crítica a la Razón Pura, que van a ver las siglas CRP, ¿verdad? En nuestro material. Dice, en consecuencia, si no existe ninguna ciencia filosófica, si ningún contenido filosófico puede ser aceptado como verdadero y definitivo, únicamente nos cabe aceptar un sentido mundano de filosofía, según el cual solo se puede aprender a filosofar, es decir, a ejercitar el talento de la razón siguiendo sus principios generales en ciertos ensayos existentes, pero siempre salvando el derecho de la razón a examinar esos principios en sus propias fuentes y refrenarlo o rechazarlo. Desde este punto de vista mundano, la filosofía es la ciencia de la relación de todos los conocimientos con los fines esenciales de la razón humana. Él de alguna manera empieza su crítica a la razón pura dando una explicación de esto, ¿verdad? En qué está la filosofía y cómo puede llegar a ser realmente un conocimiento válido, por decirlo así, ¿verdad?
Bueno, y mencionando un poco, ¿verdad? Desde el punto de vista mundano, la filosofía es la ciencia de la relación de todos los conocimientos con los fines esenciales de la razón humana. Entonces, nos preguntamos cuáles son esos fines. Dichos fines son los siguientes y se concretan en 4 preguntas. En algunos autores son 3 preguntas, en otros 4, ¿verdad? Dice que puedo saber. ¿Qué puede saber el hombre? Esa es una de las preguntas esenciales de la razón humana, ¿verdad? Entonces ahí se responde el conocimiento. O sea, ¿qué puedo saber? La respuesta me va a dar el conocimiento. Y es el problema analizado en la crítica de la razón pura. ¿Qué debo hacer? Esta cuestión responde la ética. Esta cuestión sobre lo que uno debe hacer la analiza en la crítica de la razón práctica. ¿Qué cabe esperar? Responde la religión. Este problema también es tratado en la crítica de la razón práctica, ¿verdad? Porque de alguna manera religión y ética están un tanto emparentadas, ¿verdad? ¿Y qué es el hombre? Responde las cuestiones antropológicas implícitas en toda la filosofía kantiana. Es de alguna manera, ¿qué es el hombre? Es como una pregunta que atraviesa todas sus obras, ¿verdad? Implícitamente. Bueno, y para empezar un poco, él hace una afirmación sobre el fracaso de la metafísica. Eh, para empezar a hablar un poco sobre el conocimiento y sobre cómo se da el conocimiento y cuál es el conocimiento válido, él empieza por, de alguna manera, cuestionar o ver las limitaciones de la metafísica. Dice Kant puso de relieve que mientras las restantes ciencias, la lógica, las matemáticas y la física, progresaban, sus afirmaciones se nos mostraban como evidentes y respecto a sus contenidos nos poníamos de acuerdo. Sin embargo, en el dominio de la metafísica reinaba el más profundo desorden y confusión. A qué se debe dicha situación? Según Kant, la situación se debe a que la metafísica tradicional o la metafísica dogmática no es una ciencia, pues las proposiciones o afirmaciones en las que se expresan sus contenidos no son científicas y por tanto carecen de sentido, pues con frecuencia traspasan los límites de las capacidades humanas. Dice, la metafísica tradicional ha pretendido responder a cuestiones como la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, el origen del mundo, etc. Pero aunque estos contenidos interesen más que ningunos otros a todas las personas, sin embargo, nos dice que las facultades humanas no pueden conocerlos, pues estas cuestiones están más allá de las capacidades. Por tanto, cuando digamos sobre ellos, se reducen a meras opiniones personales que carecen absolutamente de todo rigor científico. Ciertamente, en la introducción de la crítica a la razón pura, él pone de manifiesto las limitaciones que tiene en cuanto, o sea, las limitaciones del conocer la metafísica o de llegar a ser metafísica, pero él al final pretende de alguna manera, luego de su riguroso tratamiento acerca del conocimiento, llegar un poco a la metafísica. Ciertamente no lo va a hacer, pero él pretende eso, ¿verdad? De hecho, que cuando hablamos de ética o hablamos de estas cuestiones eh, acerca de Dios, él de alguna manera sí admite que la metafísica es posible, ¿verdad? Pero en un principio esa metafísica tradicional, él dice que no es posible con la estructura o con la forma de pensar que actualmente, o actualmente en esa época, digo, se tenía, ¿verdad? Entonces, luego de este preámbulo, entonces entendamos que el fracaso de la metafísica se debía a que justamente eh, los límites o sea, traspasaban los límites de las capacidades humanas. En otro punto, él va a establecer cuáles son los límites de la razón. Entonces, pasamos a este siguiente punto que dice el despertar del sueño dogmático. Dice, ¿a qué sueño se refería Kant? Se referiría a la creencia de que el conocimiento podía limitarse a avanzar derivando unos conceptos de otros de acuerdo con los principios racionales, tal y como eran utilizados por la tradición filosófica. Y es lo que les mencionaba en el principio. Él
o sea, inicialmente su educación fue bastante, venía de la corriente racionalista, eh, de, de la escuela racional, ¿verdad? Hasta que de alguna manera él tuvo contacto con los estudios de Hume y eso es como que a él le hizo entender que ciertamente, bueno, los racionalistas tenían razón, pero los empiristas también, ¿verdad? Dice, en este sentido, el sueño dogmático consistía en confiar ciegamente en las facultades cognitivas sin someterlas a una previa crítica de su capacidad, de su propia capacidad. En este sentido, se impone cambiar de dirección y en lugar de dedicarnos a razonar alegremente y sin prudencia, es necesario como tarea previa someter a examen dichas facultades cognitivas con el fin de determinar el origen, el valor y el alcance de nuestros conocimientos y rechazar sus pretensiones ilegítimas. De este modo, siendo la actividad cognitiva humana de modo primordial, racional, debemos en primer lugar establecer el alcance y el límite de la razón. O sea, despertarse de ese sueño dogmático es creer ciegamente de que llámese una postura racionalista es la única existente o una postura netamente empirista. Entonces, él es como que parte de ese punto medio, ¿verdad? De cuál es el alcance y los límites de la razón. Dice ahora bien, ¿cómo podemos establecer los límites de la razón? Tradicionalmente venía siendo habitual situar la frontera de la razón en los contenidos de lo sobrenatural. La fe y los misterios de la revelación constituían los límites de aquella. Kant rechazó estas fronteras, dice. Él, de manera inversa a la tradición, mantuvo que la religión, la fe y la revelación debían ser justificadas por la propia razón. Es decir, la religión debía permanecer dentro de los límites de la razón. En consecuencia, afirmará que los límites de la razón solo pueden ser establecidos por la propia razón. Y dice, pero ¿dónde encuentra la razón sus propios límites? La razón humana encuentra sus límites imposibles de sobrepasar en la experiencia. Por tanto, la experiencia constituye el campo en cuyos límites ha de desenvolverse el conocimiento y únicamente dentro de dicho campo puede tener validez el conocimiento racional. Entonces, los límites de la razón para Kant es la experiencia, ¿verdad? Eh, Solamente y únicamente dentro de dicho campo puede tener validez el conocimiento racional. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a lo que es la obra de la crítica a la razón pura para Kant. Esta obra de alguna manera es como toda la explicación nociológica eh, de Kant y que tuvo sus influencias en muchos pensadores posteriormente. Bueno, la crítica a la razón pura. Kant escribe su crítica como una preparación a la metafísica, entendida como conocimiento filosófico a priori. De alguna manera, él no rechaza, o sea, ciertamente él dice que los límites de la razón están en la experiencia, pero de alguna manera él quiere sobrepasar eso, o sea, primeramente quiere racionalizar y entender cómo se da el conocimiento válido y universal para todos, para de alguna manera llegar a, a justificar la metafísica, ¿verdad? Ciertamente al final es como que va a poder y no, ¿verdad? Dice, tiene que determinar las posibilidades del conocimiento y su validez. Este es el problema general. Aquí se percibe también las influencias recibidas por Kant y que se constituyen los pilares de su filosofía nosológica. Es decir, tenemos que saber que Kant tuvo influencias y estas fueron el racionalismo de Leibniz, el empirismo de Hume y la física teórica de Newton. Entonces indicamos el esquema en que se articula la crítica a la razón pura. La crítica a la razón pura tiene una introducción donde hay un planteamiento del problema y crítica de los juicios. Y se divide otra vez en teoría elemental trascendental, hay una estética trascendental, y ahí está el tema de la teoría del espacio y del tiempo, la lógica trascendental, la analítica trascendental, análisis de las posibilidades de la física pura, dialéctica trascendental que aborda el problema de la posibilidad de la metafísica.
De alguna manera, en la dialéctica es donde él va a entrar a ver qué posibilidades hay de que realmente exista o se pueda practicar la metafísica. En la dialéctica, nuestro cursillo no aborda. Metodología trascendental también es parte de la obra, es la disciplina de la razón pura, el canon de la razón pura, la arquitectura de la razón pura y la historia de la razón pura. Dice, de acuerdo a lo exigido en el programa de estudio del curso de ingreso, abordaremos solamente parte del contenido de la primera parte. O sea, nosotros vamos a llegar un poco a la estética y a la analítica trascendental, ya no a la dialéctica así tal cual, ¿verdad? Sino que de ahí saltamos a su ética. La estética trascendental. Y ya la estética trascendental, Kant habla un poco acerca de los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Pero antes quiero que sepan que cuando él habla de estética, no atribuye esta palabra a la definición actual que tenemos nosotros de estética, que es el estudio de alguna forma de lo bello, de lo que nos causa placer, sino a la concepción primitiva, por decirlo así. Estética viene del griego estético, que en realidad se refiere a la sensibilidad, es decir, a las nociones eh, previas o a lo más elemental que tenemos para empezar a razonar, por decirlo así. No estamos todavía en el momento de razonar, sino estamos en el momento de la sensibilidad o en el momento de la obtención de datos para el conocimiento. Bueno, entonces la estética trascendental, tenemos una definición de los juicios analíticos y juicios sintéticos, que de alguna manera creo que ya lo tomamos cuando estábamos hablando del empirismo, ¿verdad? Dice, cuando Kant habla del conocimiento, habla de una ciencia físico-matemática ya establecida. Cuando habla del conocimiento, se refiere al conocimiento científico-matemático de la naturaleza, tal como Newton lo ha establecido definitivamente. Dice, pues bien, para Kant, esa ciencia físico-matemática de la naturaleza se compone de juicios, es decir, de tesis, de afirmaciones, de proposiciones, en donde, en resumidas cuentas, algo se dice de algo, en donde hay un sujeto del cual se habla, algo del cual se habla y acerca del cual se emiten afirmaciones, se predican afirmaciones o negaciones, se dice esto es esto y lo otro lo demás. Entonces, estos juicios son el punto de partida de todo el pensamiento de Kant. Sobre estos juicios se va a sentar toda su teoría del conocimiento. Toma pues Kant estos juicios, cuya textura o contextura constituye la totalidad del saber científico-matemático, y los considera como enunciados lógicos, como tesis objetivas, afirmaciones acerca de objetos, no como vivencia psicológica, no como hechos psíquicos. Y entonces encuentra que estos juicios lógicamente considerados pueden todos ellos dividirse en dos grandes grupos. Es los juicios que él llama analíticos y los juicios que él llama sintéticos. Entonces, los juicios analíticos. Llama acá juicios analíticos a aquellos juicios en los cuales el predicado del juicio está contenido en el concepto del sujeto. Todo juicio consiste en un sujeto lógico del cual se dice algo y en un predicado, que es lo que se dice el sujeto. Todo juicio, pues, es reductible a la fórmula S es P, sujeto es predicado. Dice, pues bien, si analizamos mentalmente el concepto del sujeto y dividiéndolo en sus elementos conceptuales, encontramos como uno de los elementos del concepto predicado, predicado ya encuentra comprendido en el concepto de sujeto. Es decir, si yo digo el sujeto es predicado, es decir, dentro del sujeto, o cuando digo el predicado, también me estoy refiriendo al sujeto. A esta clase de juicios los llama Kant juicios analíticos. Y vamos a tener ejemplos de esto, ¿verdad? El ejemplo del juicio analítico, el triángulo tiene tres ángulos. ¿Por qué es analítico? Pues porque si yo tomo mentalmente el concepto de triángulo y lógicamente lo analizo, me encuentro con que dentro del concepto sujeto triángulo está el de tener tres ángulos.
en el concepto triángulo ya se encuentra sobreentendido, implícito el concepto predicado tres ángulos. Entonces formulo el juicio, el triángulo tiene tres ángulos. A este tipo de juicio llama Kant juicio analítico. Es decir, volvemos a decir, el juicio analítico es aquel en el cual el sujeto es igual al predicado. Como el ejemplo del triángulo tiene tres ángulos, o sea, S es igual a P. O a ver si vamos a otro ejemplo. Si yo digo el calvo no tiene pelo, cuando yo digo calvo ya sabemos que el calvo no tiene pelo, ¿verdad? Entonces, si yo digo al calvo se le cayó todos los cabellos, o el calvo no tiene pelo, me estoy refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Entonces, estos son juicios analíticos. Estos juicios analíticos son siempre verdaderos, dice, y es imposible que sea falso, obvio. Son universales, son necesarios, son evidentes en sí mismos y por lo tanto no necesitan demostración. Ahora bien, vamos a explicar esto, dice, ¿cuál es el fundamento de legitimidad de los juicios analíticos? O dicho de otro modo, ¿por qué los juicios analíticos son siempre verdaderos? ¿Cuál es el fundamento de su validez? El fundamento de su legitimidad, de su validez, estriba en el principio de identidad. Esta cuestión de principio de identidad, de no contradicción, esto lo vamos a abordar ya en la parte final de nuestro cursillo, cuando toquemos lógica. Pero, de alguna manera, tienen que saber que el principio de identidad es aquel justamente que, que demuestra que esto es esto y no lo otro, ¿verdad? Dice, como quiera que el sujeto contenga en su seno el predicado, el juicio que ha establecido este predicado, que contenido en el sujeto, no hará más que repetir en el predicado lo que ya está en el sujeto. Es un juicio idéntico, es un juicio de identidad. Decir triángulo es igual que decir tres ángulos. Es decir, sujeto y predicado son idénticos. Triángulo, tres ángulos. Estos juicios analíticos, como ya lo vimos, entonces son siempre verdaderos porque obviamente se basan en el principio de identidad, ¿verdad? No podría ser jamás falso, ¿verdad? El juicio analítico está fundado en el principio de identidad y no es más que una tautología. Ojo con esta palabra porque puede estar en el examen. Una tautología, tauto, significa lo mismo y logo es decir lo mismo, ¿verdad? Es un decir lo mismo, un repetir lo mismo, repite en el predicado lo que ya está enunciado en el sujeto. Un juicio analítico no añade nada al concepto del sujeto, sino que se limita a desarrollarlo. O, dicho de otro modo, el predicado no añade nada que previamente no estuviera ya expresado en el sujeto. Todos los juicios lógicos matemáticos son de este tipo. Sus contenidos son ideales, juicios que no se fundan en la experiencia. Son a priori de toda experiencia. Es decir, de alguna manera son juicios mentales. Luego vamos a la definición de juicios sintéticos. Al otro grupo lo llama Kant juicios sintéticos. ¿Qué son los juicios sintéticos? Pues juicios sintéticos son aquellos en los cuales el concepto predicado no está contenido, no está sobreentendido en el concepto sujeto. De suerte que por mucho analicemos el concepto del sujeto, no encontraremos nunca dentro de él el concepto del predicado. Por ejemplo, cuando emitimos el juicio, el calor dilata los cuerpos. Por mucho que analicemos el concepto de calor, no encontraremos en él, dentro de él, el concepto de dilatación de los cuerpos. Como encontramos en el ejemplo anterior en que en el concepto de triángulo ya se encuentra comprendido el concepto de tres ángulos. Es decir, en los juicios sintéticos se añade sí, un nuevo conocimiento, por decirlo así, ¿verdad? Un juicio es sintético cuando el predicado añade un contenido nuevo al sujeto. Es decir, cuando el predicado nos brinda elementos imposibles de descubrir por el mero análisis del sujeto, tal como sucede en el juicio analítico. O sea,
el triángulo tiene tres lados, jamás va a ser un juicio sintético, porque no me está añadiendo algo nuevo. Dice, veamos otro ejemplo de juicio analítico. Dice, Pedro tiene una mesa redonda. Para saber de la verdad de este juicio tenemos que apelar a la experiencia. El predicado, tener una mesa redonda, nos informa un contenido que no está comprendido previamente en la noción del sujeto Pedro. Y como no está comprendido en el sujeto, para saber si es falso o verdadero, tengo que acudir a la verificación empírica. Son juicios particulares, son contingentes, relativos, y su falsedad o verdad depende expresamente de la experiencia, ya que en este caso solo la experiencia nos puede certificar si realmente Pedro tiene o no tiene una mesa redonda. Entonces me parece bastante claro acá el ejemplo, añade ciertamente una extensión o un nuevo agregado del sujeto, pero, pero ojo, esta cuestión se verifica solamente empíricamente y por tanto son particulares, son contingentes, es decir, no es algo universal. Puede que sí como puede que no, es relativo y su falsedad o verdad depende expresamente de la experiencia. Según la distinción que hemos establecido, entonces, los juicios analíticos se basan en el principio de identidad, son a priori de toda experiencia y poseen un carácter universal y necesario. Es decir, se refieren a todos los sujetos que caen bajo dicho sujeto y no pueden tener excepción. Según el ejemplo propuesto, es imposible que exista un triángulo que no tenga tres lados. No son extensivos, o lo que es lo mismo, no aumenta nuestro conocimiento. El predicado no nos dice nada que no supiéramos con anterioridad y por ello no sirven para la ciencia. Es decir, los juicios analíticos no sirven para la ciencia porque no nos da nada nuevo. Ciertamente es universal, es válido y no puede ser de otra manera, pero no sirve para la ciencia porque justamente no añade algo nuevo. Y dice, por el contrario, los juicios sintéticos, como el ejemplo propuesto, si son extensivos, es decir, tener una mesa redonda, añade una información nueva al concepto sujeto Pedro, pero a su conocimiento solo llegamos mediante la experiencia. Son a posteriori de la experiencia y en consecuencia dicho juicio es particular y es contingente. Se refiere a casos puntuales y nunca podemos estar seguros de la verdad que en él se enuncia. Pedro, y dice acá, Pedro puede vender la mesa mañana, con lo cual lo que hoy es verdadero, mañana puede ser falso. Y por lo tanto, los juicios de este tipo tampoco sirven para la ciencia, porque no son juicios seguros, dependen de la contingencia de una situación dada. Es decir, haciendo una recapitulación de estos dos puntos porque él luego esto es como que va a ser una simbiosis, ¿verdad? Entonces, para entender bien, los juicios analíticos son juicios ciertamente verdaderos, universales, pero que parten del principio de identidad, es decir, no añaden nada nuevo. Entonces, Kant dice, no me sirve para la ciencia porque no me está mostrando nada nuevo. Ciertamente es universal lo que él busca, que la ciencia, que sea universal y que sea para todos, ¿verdad? Entonces, los juicios analíticos ciertamente tienen estas características, es universal, es válido, no puede ser jamás falso, pero no me añade conocimiento nuevo. Por otro lado, tengo un juicio que sí me añade algo nuevo, pero ojo, este conocimiento es según la experiencia y por tanto es contingente. Y al ser contingente no va a ser para todos y mucho menos va a ser universal. Entonces, recordemos que ambos juicios tienen estas particularidades. Entonces, él dice, ok, voy a encontrar el punto de partida del cual yo pueda decir la ciencia puede ser válida o qué juicio sí puede ser válido para un conocimiento realmente científico, realmente válido. Y él nos habla de los juicios sintéticos a priori. Dice, de este modo tenemos que los juicios analíticos
por no ser extensivos y ser tautológicos, repetitivos, o sea, parten del principio de identidad, ni los sintéticos por ser particulares y contingentes, o sea, son caso por caso, no son universales, son cambiantes, tienen valor para la ciencia. Ambos juicios no tienen valor para la ciencia. Entonces, ¿será posible encontrar otro tipo de juicio que sirva para la ciencia? Kant busca una clase de juicios que, siendo universales y necesarios, sea al mismo tiempo sintético, es decir, extensivo, que me dé conocimientos nuevos. ¿Podrá encontrarlos? Dice nuestro autor del material, y dice que sí, se trata de los juicios sintéticos a priori. Dice, dichos juicios, en tanto y en cuanto sintéticos, son extensivos, es decir, el predicado nos da una noticia nueva, no contenida previamente en el sujeto, y en tanto y en cuanto a priori son universales y necesarios. Ejemplos de juicios sintéticos a priori serían, según Kant, las siguientes formulaciones. Dice, la línea recta es la más corta entre dos puntos. En toda modificación de un cuerpo permanece invariable la cantidad de materia. A toda acción le sigue una reacción. En estas proposiciones, el concepto del predicado, la más corta entre dos puntos, permanece invariable la cantidad de la materia, le sigue una reacción. Añade algo nuevo al contenido expresado por concepto sujeto. Y los sujetos son línea recta en todas modificaciones de un cuerpo, toda acción. Desde este punto de vista, los juicios sintéticos a priori constituyen los principios de todas las ciencias teóricas y, en consecuencia, una actividad del conocimiento que pretenda ser una ciencia lo será en la misma medida que contenga dicha clase de juicios. A este respecto, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Son posibles los juicios sintéticos a priori en matemática? La respuesta de Kant será positiva. Los juicios matemáticos son todos sintéticos a priori y, por tanto, las matemáticas constituirán una ciencia. ¿Son posibles dichos juicios en física? La respuesta es igualmente afirmativa, dice. La ciencia física contiene juicios sintéticos a priori como principio. De esta manera tenemos los juicios sintéticos a priori. De esta manera tenemos que los juicios sintéticos a priori solo pueden ser aplicados a dos tipos de ciencia, la física y la matemática. Pero de alguna manera él va a agregar que el ser humano es como que tiene una especie de principio dentro de la mente, y esto lo vamos ahora a ver en el conocimiento. Bueno, voy a hacer una pausa un segundo. Bueno, el conocimiento. Dice, de acuerdo con los principios que estábamos analizando, parece como si Kant quisiera establecer un acuerdo entre el racionalismo y el empirismo. Dice, el racionalismo se creía capaz de derivar todos nuestros conocimientos a partir de la razón, prescindiendo de toda experiencia, y de este modo cayó en el dogmatismo. El empirismo, a la inversa, sostenía que la única fuente de conocimiento es la experiencia, y terminó cayendo en el escepticismo. Es decir, el racionalismo creía capaz de derivar que todos los conocimientos eran siempre a partir de la razón y que la experiencia no tenía nada que ver, ¿verdad? Y esta postura se vuelve un tanto dogmática, cerrada. Por tanto, y por otro lado, el empirismo sostenía que la única fuente de conocimiento es la experiencia. O sea, todo nuestro razonamiento, las ideas, todo lo que tenemos en la mente viene de la experiencia. Pero, como vimos en Hume, de alguna manera existen ciertas limitaciones, y al final es como que podemos conocer si la experiencia, o sea, solamente conocemos lo que nos da la experiencia. Entonces, una postura radical del del empirismo es justamente el escepticismo, ¿verdad? De qué podemos conocer al final, ¿verdad? Si nuestros sentidos son un tanto, ciertamente no son fuentes de conocimiento, pero también a veces nos engañan, ¿verdad? Entonces Kant, por su parte, mantuvo que para que hubiera conocimiento
era condición necesaria que el intelecto aportara ciertas formas a priori que brotaran en forma espontánea de él. Ahora bien, si dichas condiciones son necesarias, no obstante, no son suficientes, sino que se encuentran destinados a ordenar los datos proporcionados por la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir esta parte de nuestro material? Dice que eh, para que hubiera conocimiento hay una condición que el intelecto debe aportar ciertas formas a priori, ¿verdad? Él ciertamente intenta como conjugar el racionalismo y el empirismo y está de acuerdo con el racionalismo en algunos puntos y con el empirismo en el otro. Cuando hablamos de los límites de la razón, los límites son la experiencia, ¿verdad? Pero él habla también de que ciertamente el ser humano eh, tiene ciertas formas a priori dentro de la estructura mental, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos pues, según estas condiciones, que el conocimiento humano resulta una síntesis de dos elementos, uno a priori y otro empírico. El a priori constituye la forma que sintetiza, que unifica y da sentido. El empírico constituye la materia plural y amorfa, que es unificada y recibe el sentido de la forma. Es decir, el conocimiento es la síntesis de lo puesto por las formas a priori del sujeto que conoce y los datos múltiples suministrados por la experiencia. En este proceso, el objeto del conocimiento no es el ser, ni la cosa en sí, sino el fenómeno. Fenómeno es un concepto que proviene del griego y significa lo que aparece. Kant llamará fenómeno a la experiencia. Bueno, acá es muy importante que hagamos una especie de paréntesis o tratemos de entender un poco esto que nos presenta nuestro material. Eh, Cuando hablamos de los elementos a priori y otro empírico, debemos de saber que dentro de la nociología o la teoría del conocimiento existe algo llamado sujeto y objeto. El sujeto es, por decirlo así, el ser humano o la cosa que quiere conocer. Y el objeto es la cosa de afuera, lo que se quiere conocer. Tradicionalmente, o por lo menos desde los griegos hasta lo que es un poco el racionalismo y el empirismo, eh, se pensaba que ciertamente la realidad era lo externo. Y de hecho que, bueno, de alguna manera sí, la realidad es lo externo, ¿verdad? Pero, pero se pensaba, o con las teorías que se tiene, se creía que eso externo, la realidad, o esta cosa, o esta taza, o esta mesa, yo lo podía de alguna manera transportar directamente a la mente, ¿verdad? Era lo que se me reflejaba en la mente. Y Kant, al postular esto, estas dos cuestiones de que tenemos ciertamente cosas a priori y lo otro es lo empírico, es de alguna manera él lo llama en otros materiales, acá creo que no lo leí, ¿verdad? Pero sí en otros materiales a esto se le denomina una especie de giro copernicano, ¿verdad? Lo que Kant dice es que toda la realidad es una, es una materia, dice, plural y amorfa, es decir, toda nuestra realidad es un conjunto de caos, una maraña de cosas que nuestra mente procesa y ordena. Y eso era como algo muy nuevo, muy revolucionario, ¿verdad? Para aquella época. Y dice que nosotros tenemos en la mente cuestiones a priori, ¿verdad? Que hacen que se ordene esa maraña de cosas que son la realidad. ¿Verdad? Entonces, por eso nuestro material dice, a priori constituye la forma que sintetiza, que unifica y da sentido. Es decir, yo tengo algo en la mente, algo que después vamos a ver, ¿verdad? Tengo algo en la mente y ese algo es aquello que constituye la forma que unifica y da sentido a esta realidad que es, por decirlo así, una maraña de cosas, ¿verdad? Que es mi mente la que va procesando y de alguna manera le da sentido. Y lo empírico, o sea, esto empírico constituye la materia, es decir, la cosa que está afuera y que es unificada y recibe el
sentido de la forma. Dice que yo lo unifico en la mente y le doy una forma. Y bueno, a ver si no sé si por ahí lo compliqué más, ¿verdad? Pero creo que se entiende un poco mejor este punto, ¿verdad? Entonces, en este proceso, repito otra vez, el objeto del conocimiento no es el ser, dice, ni las cosas en sí, sino el fenómeno. Acá ya hablamos de algo que de alguna manera yo les mencioné en la clase anterior. Kant afirma que no podemos conocer la cosa en sí, que él le va a llamar noumeno. Solo podamos conocer el fenómeno. El fenómeno es un concepto que significa lo que se aparece. Es lo que se me aparece en realidad, ¿verdad? Yo no puedo conocer o sustraer la cosa en sí, el noumeno, acuérdense de esa palabra noumeno, sino solamente el fenómeno. Bueno, espacio y tiempo. Acá ya vamos en lo que ya les había dicho, ¿verdad? A priori, ahora estábamos en la cuestión de que en la mente tenemos como algo que hace que se formen las ideas o que se forme toda nuestra maraña que es la realidad, ¿verdad? O que le da sentido a la realidad. En algunos a veces explican un poco con un ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo unos lentes que, no sé, yo me pongo y lo veo todo de color rojo, entonces esa lente es ese concepto a priori de alguna manera, ¿verdad? O es la cosa a priori que está en nuestra mente y es el espacio y el tiempo, ¿verdad? Me adelanto un poquito. Entonces, es esa lente que yo me lo pongo y lo veo todo rojo, entonces, el anteojo es lo que hace que yo vea de esta manera o lo ordene y diga, bueno, todo es rojo, ¿verdad? Entonces, Kant cree que existen, eh, que existen elementos a priori en la mente, ¿verdad? Y son el espacio y el tiempo. Dice, lo que yo conozco está integrado por dos elementos: lo dado, o sea, la experiencia, el fenómeno, lo de afuera estoy hablando ahora, y lo opuesto, es decir, lo que pongo yo, el espacio y el tiempo y las categorías del entendimiento. Estas cuestiones son a priori, es lo que de alguna manera el sujeto ya lo tiene, ¿verdad? Dice, vamos a aplicar esto, dice, lo dado, la experiencia, se me da como un caos de sensaciones. Yo hago algo con ese caos de sensaciones. ¿Qué hago? Lo ordeno. En primer lugar, en el tiempo y en el espacio. Luego, ya veremos esto, dice, según las categorías del entendimiento. Entonces, con el caos de sensaciones, al ordenarlos, yo he hecho cosas. No son cosas en sí, sino fenómenos sujetos al tiempo y al espacio. Ahora bien, el espacio y el tiempo, ¿son ellos cosas? Dice, no, no son cosas. ¿Qué son, pues? Kant dice que el tiempo y el espacio no son cosas, son intuiciones puras, son formas a priori de la sensibilidad. Y esto memorícense porque no hay de otra, ¿verdad? El espacio y el tiempo para Kant son formas a priori de la sensibilidad. Y cuando hablo del espacio y del tiempo, no estoy hablando del espacio que conocemos, no sé, en física cuántica o el tiempo que conozco, no sé, a través de las teorías de la física, o no me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? Sino más bien que nuestra mente o todo lo que vemos se encuentra en estas dos condiciones, en un tiempo y en un espacio. A eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces, para aclarar un poquito, que no me refiero, o que Kant no se refiere al tiempo cuantificable por los científicos, al espacio, no sé, estudiado por los físicos, no, sino más bien que todas las cosas se dan dadas, o sea, todas las cosas, la realidad en sí, yo las proceso o se me aparecen, son fenómenos que me aparecen en tiempo y en un espacio. Y ese tiempo y espacio son formas que están en mi mente, o sea, y son formas a priori de la sensibilidad. Y la sensibilidad tiene sus formas a priori. Estas formas que la sensibilidad da a las otras cosas que le vienen de afuera son el espacio y el tiempo. Son las condiciones necesarias para que yo perciba, dice. Y estas condiciones las pongo yo.
El espacio y el tiempo son algo a priori que no conozco por la experiencia, sino al contrario, el espacio y el tiempo son las condiciones indispensables para que yo tenga experiencia. Son las formas, el molde donde alojo mi percepción. El espacio y el tiempo son, pues, en la concepción de Kant, algo anterior a las cosas, perteneciente a la subjetividad pura. Es decir, el espacio y el tiempo en esta, por decirlo así, antinomia entre sujeto y objeto. El sujeto, o sea, la persona o la cosa que va a conocer, tiene incorporado y son formas a priori dentro de su sensibilidad y que a través de eso conoce o experimenta la realidad. Entonces, vuelvo a repetir, el espacio y el tiempo son, pues, en la concepción de Kant, algo anterior a las cosas, perteneciente a la subjetividad pura, es algo puro, algo ya dado en nosotros, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta esto, pasamos ahora a lo que es las matemáticas. Dice, según Kant, los juicios, los conocimientos matemáticos son sintéticos a priori. Ahora bien, entonces no puede derivarse meramente de la experiencia, pues en este caso sería sintético a posteriori. Tampoco pueden ser analíticos, pues en este caso no serían sintéticos. En consecuencia, gracias a que existe en nosotros el espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad, resultan posibles las matemáticas. En este sentido, puesto que gracias al espacio y el tiempo es posible la experiencia, el conocimiento empírico, los objetos de la experiencia necesariamente tendrán que encontrarse determinados por las propiedades de las formas a priori de la sensibilidad. Dicho de otro modo, por una parte, las matemáticas se refieren al espacio y tiempo, y por otra, espacio y tiempo, formas a priori de la sensibilidad, constituyen las condiciones universales y necesarias de la sensibilidad. Luego, todos los objetos de nuestro mundo sensible, todos los contenidos de la experiencia tienen que concordar universal y necesariamente con los enunciados matemáticos. Es decir, nuestra experiencia habrá que caer bajo la determinación de la matemática. Y tenemos acá una cita. Las proposiciones de la geometría valen de un modo necesario para el espacio y por esto también para todo lo que puede encontrarse en el espacio. Porque el espacio no es otra cosa que la forma de todas las apariencias externas bajo las cuales solo pueden sernos dados los objetos de los sentidos. La sensibilidad, cuyas formas constituyen el fundamento de la geometría, es aquello sobre lo cual se cimenta la posibilidad de los fenómenos exteriores. Esta es una cita de Prolegómenos de toda metafísica futura. Dice, por ejemplo, considerando determinada característica del espacio, podemos concluir que la línea recta es la más corta entre dos puntos. Ahora bien, cuando aplicamos esta proposición al examen empírico, comprobamos que esta proposición está en perfecto acuerdo con la realidad y que efectivamente en los objetos reales ineludiblemente se cumple dicha proposición. Los juicios sintéticos a priori solo pueden ser aplicados a las matemáticas y la física pura. Vuelve a decir nuestro material, la física teórica. Y bueno, de la de un punto a esto pasamos a la analítica trascendental. Esta parte, toda esta parte, vuelvo a pasar, eh, que tiene que ver con la estética trascendental. Kant, de alguna manera, en su obra lo que desarrolla es las percepciones mínimas o la cuestión mínima antes del razonamiento que tiene un sujeto, ¿verdad? Entonces, de la estética pasamos ahora a lo que es la analítica trascendental. Bueno, la analítica trascendental, ya en este punto estamos en la cuestión, por decirlo así, de cómo se da el razonamiento en sí, ¿verdad? Dice, la intuición sensible del tiempo y el espacio
las formas a priori de la sensibilidad, que son los que posibilitan la experiencia y consecuentemente nos dan los contenidos del conocimiento, pero la comprensión de esa realidad dada que se nos presenta como un caos de sensaciones adquiere un orden, un sentido, una armonía a través de las categorías del entendimiento, los conceptos puros. Es decir, entendemos cuando los datos que nos suministran nuestros sentidos, nuestras impresiones, pueden ser agrupados en un concepto. Ahora bien, ¿en qué consisten las categorías del entendimiento? Vamos a aplicar esto, dice. Kant busca los elementos fundamentales del conocimiento científico. En el entendimiento, dichos elementos serán conceptos puros o categorías mediante las cuales resulta la comprensión de los objetos. Conceptos puros, que es a priori. Dichos conceptos son dados, pues, a priori. En su búsqueda y descubrimiento le va a servir de guía el juicio. Dice, ¿por qué el juicio? Porque juzgar es unificar y los conceptos puros o categorías serán las formas supremas de unificación. Por tanto, habrá tantos modos posibles de unificar las impresiones como modo de juzgar. Siguiendo dicho procedimiento, establecerá los siguientes juicios en los cuales derivará las categorías del entendimiento. Entonces, tenemos una clasificación de juicios que él luego los deriva en categorías del entendimiento. Entonces tenemos que según la cantidad, los juicios pueden ser universal, particular y singular. Y a esto, en cuanto a categorías, él lo denomina como unidad, pluralidad y totalidad. Según la cualidad, eh, los juicios pueden ser afirmativos, negativos e indeterminados. Y análogamente son categorías de la realidad, la negación y la limitación. Según la modalidad, los juicios pueden ser asertóricos, problemáticos y apodícticos. Y las categorías que tienen que ver con esto son de existencia, de posibilidad y de necesidad. En cuanto a la relación, los juicios pueden ser categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Y estas categorías pertenecen a la sustancia, la causalidad y la comunidad. Dice resumiendo, en el sujeto encontramos dos niveles a priorísticos. Dice las formas a priori de la sensibilidad constituida por espacio y tiempo, lo que posibilita el fenómeno en donde se me da la experiencia, que se me presenta como un caos de sensaciones sin sentido ni significación. Es decir, las formas a priori y la sensibilidad lo que hacen es que de alguna manera este caos yo lo pueda ordenar, ¿verdad? Y las formas a priori del entendimiento constituida por las 12 categorías del entendimiento. Esto de alguna manera debemos de memorizarlo. Las categorías que tienen que ver un poco con los juicios, ¿verdad? Entonces las categorías son de unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, existencia, posibilidad, necesidad, sustancia, causalidad y comunidad. Entonces, vuelvo a repetir como para que se nos quede, ¿verdad? Las formas a priori de la sensibilidad son espacio y tiempo. Y las formas a priori del entendimiento son las categorías del entendimiento. Dice, constituida por las 12 categorías de entendimiento, proveniente de la clasificación de los juicios por los cuales yo ordeno este caos de sensaciones, le doy unidad y sentido a través de las categorías del entendimiento de unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, existencia, posibilidad, necesidad, sustancia, causalidad, comunidad, el fenómeno, la realidad de las cosas, ese caos de sensaciones que se me presenta en las formas a priori de la sensibilidad del espacio y tiempo, adquiere un orden, una armonía, una comprensibilidad, un sentido y una significación. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad o cuando hablamos de la estética trascendental, estamos en la fase previa
de conocimiento, por decirlo así, en la fase de captación de toda esa maraña de la realidad que de alguna manera se ordena en espacio y tiempo. Y ya con las formas a priori del entendimiento, ahí ya entra a jugar la razón que de alguna manera es ayudada por estas formas a priori, hace que yo pueda comprender la realidad y, y las agrupo de alguna manera en estas categorías del entendimiento. Y con esta cuestión no hay de otra, hay que memorizar. Y recordar y memorizar. Formas a priori de la sensibilidad de espacio y tiempo y formas a priori del entendimiento. Cuando yo ya estoy razonando, hablamos de 12 categorías de entendimiento. Y también memorizar, porque no nos queda de otra. Son unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, existencia, posibilidad, necesidad, sustancia, causalidad, comunidad. Luego dice, a ver, una nueva pausa porque tengo que tomar un poco de agua. Bueno, luego tenemos lo que el hombre puede conocer es simplemente el fenómeno, lo que aparece ante su sentido. El conocimiento humano solo puede llegar hasta el fenómeno, es decir, hasta la experiencia, de lo cual resulta que la experiencia es el límite de la razón. Más allá de la experiencia o del fenómeno está el noumeno, la cosa en sí, de lo cual nada podemos conocer por ser una entidad metafísica que se encuentra más allá del fenómeno. Ninguna categoría de la razón pura puede conocer una realidad que se encuentra más allá del fenómeno. A esa entidad metafísica que se encuentra más allá del fenómeno, Kant lo denomina noumeno. Vuelve a aclarar, ¿verdad? De hecho, que yo ya les había mencionado. Y como el noumeno no se da en el tiempo y en el espacio, no puede ser conocido. Yo solo puedo conocer aquello que se me da en el espacio y el tiempo. Y lo que se me da en el espacio y el tiempo es el fenómeno, ¿verdad? Y en el espacio y en el tiempo solo se me da el fenómeno, la experiencia, la realidad empírica. Esta imposibilidad de conocer la realidad del nómeno a través de las formas a priori del sujeto hará que Kant proclame que la metafísica tradicional como ciencia sea un fracaso. Es decir, lo que ya más o menos les estuve mencionando, o lo que ya el material al comienzo estaba mencionando, ¿verdad? Pero de alguna manera Kant fue, como les mencioné, eh, o sea, un tanto, o sea, tuvo que meter metafísica en sus teorías, ¿verdad? Eh, de hecho, que se presenta o sea, él presenta una problemática bastante grande con este tema, ¿verdad? Pero de alguna manera él sí que hizo metafísica, ¿verdad? Aunque es como que dice que no se puede llegar a eso, ¿verdad? Y bueno, creo que aquí termina toda la cuestión de lo que es la nociología o la teoría del conocimiento de Kant, ¿verdad? Como les dije, ciertamente Kant tiene sus dificultades y a mí me parece que el material lo presenta bastante digerible. Lo más importante de Kant es tener en cuenta esta cuestión de los juicios, ¿verdad? Y recordar eh, qué es lo que propone él, ¿verdad? Cuáles son las limitaciones del juicio, de los juicios analíticos, por una parte, luego de los juicios sintéticos, y lo que él propone, los juicios sintéticos a priori, que ese es el juicio válido para la ciencia porque es universal y porque aporta nuevo conocimiento. Luego un poco también recordar que el conocimiento, cómo se da el conocimiento con esta conjunción o con esta reconciliación o eh, eh, no sé, como eh, matrimonio entre racionalismo y empirismo, porque ciertamente Kant dice que bueno, que sí, los empiristas tenían razón en algo y los racionalistas también, ¿verdad? Y él de alguna manera unifica ambas posturas, ¿verdad? Y sobre todo recordar nuevamente que, eh, que
que estas dos cuestiones, las formas a priori de la sensibilidad y las formas a priori del entendimiento. ¿Cuáles son estas formas a priori, verdad? Porque generalmente eso es lo que más sale en el examen, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a la ética kantiana. Dice Kant la desarrolla en la crítica de la razón práctica. Ahora un poquitito. La idea principal consiste que para juzgar el valor moral de una acción o de una obra humana, únicamente se debe atender a la voluntad que la anima. Según dicha idea, nada existe bueno ni malo en el mundo salvo una buena o una mala voluntad. Luego dice, en la crítica a la razón práctica nos enseña que el único medio para salvar la moral humana es afirmar su autonomía. A este respecto, Kant vendría a razonar del modo siguiente. Puesto que el ser humano es racional, debe guiarse por la razón y por tanto, esta debe ser la fuente de la norma moral. O lo que es lo mismo, el ser humano debe encontrar en su propia razón las normas de su conducta. La razón humana pues tiene que ser a la vez la fuente y el sujeto de la ley moral. Entonces, teniendo en cuenta la forma en que él concebía su nociología o su teoría del conocimiento, y de que él hablaba de que la ciencia, para que sea válida, debe ser universal, para todos, debe ser universal y debe ser aplicable a todos, de alguna manera eso cae también en su ética. Entonces, en primer lugar, él habla de que una acción o una obra humana únicamente debe atender a la voluntad que la anima, ¿verdad? Una buena voluntad, ¿verdad? Pero que nuestro actuar moral debe ser netamente racional, ¿verdad? Y él lo va a explicar más adelante. Dice, Kant rechazó todas las éticas anteriores porque eran heterónomas, materiales y fundaban sus mandatos en imperativos hipotéticos. Él siempre va a hablar en estas terminologías y estas terminologías, imperativo categórico, imperativo hipotético, tenemos que guardar en nuestro chip cuando hablamos sobre Kant. Cuando hablamos sobre Kant, tenemos que sí o sí ya relacionar el tema de los juicios analíticos, juicios sintéticos, eh, el tema de la crítica a la razón, todo lo que habla de la crítica a la razón pura, todo lo que vimos, ¿verdad? Kant habla en esos términos, y si en el examen tenemos términos de esta naturaleza, es porque estamos hablando sí o sí de Kant. Bueno, entonces Kant rechazó todas las éticas anteriores, porque eran heterónomas, dice, materiales y fundaban sus mandatos en imperativos hipotéticos. Dice, Kant sostenía una ética basada en imperativos categóricos, es decir, una ética no condicionada. Cuando hablamos de imperativos hipotéticos, hablamos de mandatos que son en realidad condicionados, ¿verdad? La ética, por eso se llama la ética condicionada, es decir, una ética que se basa, por decirlo así, en hacer el bien porque voy a recibir a futuro eh, no sé, la salvación, por decirlo así, ¿verdad? Si hablamos un poco del cristianismo, ¿verdad? O hacer el bien porque eso luego me va a traer felicidad, ¿verdad? Y para él esos son imperativos categóricos, perdón, hipotéticos, es una ética condicionada, ¿verdad? Es una ética condicionada a un beneficio, llámese particular o llámese de comunidad, ¿verdad? Entonces, por el contrario, Kant sostenía una ética basada en imperativos categóricos. Cuando hablamos de imperativos categóricos ya no estamos en el plano de la nociología o teoría del conocimiento, estamos en el plano de la ética kantiana. Entonces, eso también incorpórense porque a veces esta cuestión o esta terminología causa confusión. Entonces, Kant sostiene una ética basada en imperativos categóricos, es decir, una ética no condicionada, una ética autónoma y formal,
según el cual nuestros deberes no se nos imponen desde ningún fin real ni ideal. O sea, un fin real en el sentido de que, bueno, yo hago el bien porque esto me va a traer una felicidad, me va a traer placer o me va a traer algún beneficio. Ni uno ideal, ya algo tipo, no sé, trascendental en otro sentido, no ya trascendental en el sentido kantiano, ¿verdad? Sino en el sentido de que, bueno, en la otra vida voy a recibir algo mejor, por decirlo así, ¿verdad? Dice, tampoco es una ética derivada de las costumbres ni de cualquier otro contenido, sino que tiene su origen en nuestra voluntad racional. Dice, desde el punto de vista moral, solo existe una buena voluntad. Es decir, las intenciones de la voluntad son buenas o malas, los contenidos y las consecuencias no cuentan, solo cuenta la intención de la voluntad. Y cuando una voluntad es buena, dice, una voluntad es buena cuando intenta cumplir el deber por el puro respeto al deber. Toda acción moral es buena cuando intentando cumplir el deber por el puro respeto al deber, es decir, cumplir con el deber por el deber mismo, independientemente de toda condición y fin último. Esto ya lo vieron en el material, está en negrita, entonces es como que hay que incorporarlo de alguna manera. Entonces, Kant, por una parte, habla de que la ética, su ética está basada en imperativos categóricos. ¿Y esto qué quiere decir? Que, no, que es una ética no condicionada a cuestiones que tengan que ver con el premio o el castigo que voy a recibir, ya sea ahora mismo o en el futuro, sino que tiene que ver con una voluntad basada o afirmada o asentada en lo racional. ¿Y qué quiere decir esto? Dice la buena voluntad, dice toda acción moral es buena cuando intentamos cumplir el deber por el puro respeto del deber. Dice, para Kant, todo acto moral debe obrar por principios racionales. Es decir, todo acto moral, para que sea válido, tiene que estar fundado en imperativos categóricos. ¿Y qué son los imperativos categóricos? Son imperativos no condicionados, ¿verdad? Es decir, deben ser absolutos, deben ser universales y deben ser formales. Es decir, acá tenemos otra vez como una especie de tema de examen. El imperativo categórico es absoluto, es universal y es formal. Y si es que nos remontamos un poco a la teoría del conocimiento de Kant, que lo vimos previamente, también nos damos cuenta que los juicios válidos para él son absolutos y son universales, ¿verdad? Entonces, de alguna manera podemos relacionarlos, ¿verdad? Entonces, los imperativos categóricos son los no condicionados, es decir, no son imperativos hipotéticos. Son absolutos, no varían para las circunstancias. Son universales, es decir, son válidos para todos. También son formales, decidir de acuerdo a la razón. Para Kant, el tema de la razón es algo fundamental, o sea, asocienlo acá con la racionalidad de alguna manera, que fue su escuela primera, ¿verdad? Entonces son formales, decidir de acuerdo a la razón. Y este es un lema de Kant. Dice, obra de tal manera que la máxima de tu conciencia pueda valer siempre como ley universal. Esta es una frase de Kant, ¿verdad? Que, que, que tiene estos componentes. Es absoluto, es universal y es formal. Obra de tal manera que la máxima de tu conciencia pueda valer siempre como ley universal. Dice, en esto consiste el imperativo categórico. La diferencia existente entre el imperativo categórico y el imperativo hipotético es que el hipotético no se funda en los principios de la razón. De esta forma, todo acto moral asentado sobre imperativos hipotéticos, es decir, son imperativos condicionados, carecen de validez moral por ser heterónomas, materiales e hipotéticas. ¿Qué significa esto? Heterónomas derivan de normas y los deberes y provienen desde campos ajenos a la dimensión moral y racional de la persona. Es decir, son normas que nos vienen de afuera
por decirlo así, llámese leyes o mandatos que tengan que ver con prácticas religiosas, pero que de repente no son algo que están dentro nuestro, por decirlo así. En ese sentido, lo llama heterónomas, ¿verdad? Materiales porque se atienden a la materia o a los contenidos de los actos morales. Y acá habla de ética materialista, es decir, de una ética utilitarista, ¿verdad? Cuando buscamos hacer, por decirlo así, un bien supremo y con eso vamos a llegar a un fin o a un premio, por decirlo así. Esa es de alguna manera una ética materialista, ¿verdad? Y también los imperativos hipotéticos también carecen de validez justamente por ser hipotéticos, porque formulan los preceptos y normas en juicio condicionado, es decir, te portabas de esta manera y recibí esto, ¿verdad? Entonces, volviendo a recapitular, ay, perdón, volviendo un poco a retomar esto, ¿verdad? Eh, el imperativo categórico tiene como característica que son absolutos, universales y son formales. Y este es el lema máximo de la ética kantiana. Obra de tal manera que la máxima de tu conciencia pueda valer siempre como ley universal. Y los imperativos hipotéticos carecen de validez por ser heterónomos, materiales e hipotéticos. Eso de alguna manera debemos de memorizarlo, ¿verdad? Porque puede ser un potable tema de examen. Y por otro lado tenemos ya la libertad, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma. Para Kant dice, estos conceptos responden a realidades que resultan problemáticas para la razón especulativa. No podrán ser conocidos. Van a ser recuperados como exigencia moral, dice Cameron. Entonces ahí en ese sentido yo les decía que de alguna manera ciertamente él habla de un fracaso de la metafísica, pero estas cuestiones de la libertad o de la existencia de Dios o de la inmortalidad del alma, eh, él lo recupera en su ética y en su crítica a la razón práctica. ¿Verdad? Dice, van a ser recuperados como exigencia moral. Hay que postular la inmortalidad del alma humana y la existencia de otra vida para que el orden moral se cumpla y no se quiebre. Pues en esta vida, con frecuencia, la buena conducta de algunos seres humanos resulta castigada y la mala de otros premiada. Por lo que la existencia de Dios se refiere, debemos postular dicha existencia como una exigencia de la felicidad humana. La moralidad adecuada debe conducirnos a la felicidad. Pero dicha felicidad solo es posible mediante Dios, dice ahora. Así pues, según Kant, la moral conduce a postular las grandes realidades metafísicas que resultaban problemáticas en la crítica de la razón pura, la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Es decir, que ciertamente en la crítica de la razón pura o en las cuestiones que tengan que ver con la gnoseología, la metafísica es un fracaso. De alguna manera, estas cuestiones de libertad o la existencia de Dios y la inmortalidad del alma deben de existir, ¿verdad? Deben de existir porque es la única manera en que esta, este imperativo categórico tiene su validez, por decirlo así, ¿verdad? Y a ver un poquitito, creo que de Kant teníamos solo eso. Eh, para esta clase se previó solamente hablar de Kant porque es extenso. Tengo también como pendiente nociones de teoría del conocimiento, pero eso me gustaría verlo ya en la próxima clase, ¿verdad? Como para unificar un poco lo que venimos viendo hasta acá, ¿verdad? Estuvimos estudiando un poco el racionalismo, el empirismo y luego de alguna manera la unión entre ambos, ¿verdad? Ya les di una idea o nociones previas acerca de la problemática de la teoría del conocimiento, en el sentido de que hay un sujeto
que conoce y un objeto que quiere ser conocido o es conocido, ¿verdad? Y cómo se da esa, esa unión o esa conjunción entre ambos, ¿verdad? Entonces, me gustaría todo lo que sea ya la noción sobre teoría del conocimiento que está dentro del material, tocarlo un poco en la próxima clase. Y también ya en la próxima clase vamos a dar Hegel y Marx. Hegel también conforma de alguna manera con el, o sea, conforma, por decirlo así, la corriente idealista, pero su idealismo no es el idealismo trascendental, sino un idealismo absoluto. Hegel tiene también sus complicaciones, pero con Marx se entiende, o sea, cuando entendamos a Marx vamos a entender un poco Hegel, ¿verdad? Entonces, me gustaría dejarlo hasta acá. Me gustaría que lean el material, que traten de llegar hasta Kant y si es posible ya vayan a las lecturas de Hegel, ¿verdad? Porque ya estamos más o menos en la parte así, por decirlo así, medio final, pero complicada también, porque acá ya no hablamos de cuestiones que tengan que ver con la cosmología, con las cuestiones primeras de los filósofos. Acá ya entramos sí o sí en materia que tiene que ver con la especulación del conocimiento, sobre todo en estos siglos que se dan de nuestros filósofos, ¿verdad? Entonces, quedaríamos hasta acá. Entonces, el próximo martes vamos a tener una pequeña introducción acerca de las nociones sobre la teoría del conocimiento, los problemas básicos de la teoría del conocimiento, y son teorías ya que nosotros más o menos lo manejamos, términos que deberíamos de manejar propiamente en el programa, no está que esto tengamos que dar, pero está en el material. A mí me gustaría que ustedes lo asimilen a algunas terminologías, ¿verdad? Que de alguna manera ya lo vimos con los filósofos o corrientes anteriores, ¿verdad? Entonces, eso. Quedamos hasta acá. Entonces, el próximo martes entramos en Hegel y en Marx. Y consultas que tengan con respecto a Kant, entonces también eh, lo, lo integramos todo en la próxima clase. Y bueno, entonces de mi parte llegamos hasta acá, que era más o menos lo previsto para la clase del martes, que bueno, estaba así sin voz, ¿verdad? Entonces no pudo ser, ¿verdad? Entonces quedamos hasta acá y nos vemos el próximo martes. Y eso.